Hola a todos y bienvenidos a este primer programa de Normaliza las Matemáticas, un podcast producido por la Escuela Normal Superior de Jalisco. Nosotros somos estudiantes de matemáticas de sexto semestre y el día de hoy hablaremos de un tema impresionante, lo frágiles que somos como seres humanos y todas las adversidades que nos enfrentamos en el día a día. Es un tema que suena alarmante, pero no estamos aquí para asustarlos, sino para entender las probabilidades, desde accidentes cotidianos hasta accidentes catastróficos como el impacto de un asteroide o una guerra nuclear. ¿Cuál es el verdadero riesgo de todo esto? Pues bueno, comenzaremos con algo más fácil y que vemos en nuestro día a día, como lo es comer. Simplemente tenemos como estadística que al momento de comer nosotros nos podemos atragantar con la comida en una de cada 66,000 posibilidades, lo cual de verdad suena un número muy poco, pero si nos vamos a la actualidad, hay aproximadamente 5,000 muertes en Estados Unidos solamente al año. Y es que también cuántas veces al día ingerimos alimentos, ¿no? Eso aumenta la probabilidad de que esto suceda. Ahora imagínense ustedes cuántas veces al año toman una ducha. En Estados Unidos mueren al año 300 personas por caerse mientras se están bañando. Esto significa una de cada 400 personas. Eso es una posibilidad muy grande. Okay. Una de 400 personas no suena un número pequeño, de hecho suena bastante más alarmante de lo que uno pensaría. Y pensándolo en retrospectiva, tienes razón, ¿cuántas duchas tomamos en un año? Entonces, creo que sí es una posibilidad muy, muy grande. Pero, si hablamos de números grandes, ¿sabías que al cruzar la calle tienes una posibilidad? Bueno, hablemos de datos. Hay 270,000 atropellados o accidentes de calle en Estados Unidos. Es decir, que las posibilidades de ser atropellados son muchísimo mayores todavía que las de comer, tomar una ducha, etc. Estos son números bastante más alarmantes de lo que uno pensaría, porque nos da a entender lo frágiles que podemos llegar a ser en cosas cotidianas del día a día, como comer, ducharse o simplemente caminar en la calle. Hablando de accidentes de calle, ¿sabían que los accidentes por tráfico es 1,93? O sea que pueden ocurrir muy constantemente. Pero para ponernos más en contexto, imagínense que es más probable un accidente en un carro que lo alcance un rayo. ¿Ven? Esto es una probabilidad de 1 en 250,000. O sea que esto puede ocurrir pues en cualquier momento. Y pues ahí nos damos cuenta que somos frágiles y que pues día a día vivimos en situaciones que nos ponen en riesgo. Bueno, como ya todos lo mencionaron, son números muy peligrosos, así que a mí me gustaría hacerles una pregunta. ¿Por qué seguimos aquí teniendo estos números? ¿Por qué? O sea, ¿la probabilidad de que esto pase en nuestro día a día es baja o puede ser también por la evolución de las ciencias y la tecnología? Creo que son preguntas realmente interesantes. Si nos ponemos a pensar anteriormente, época de las cavernas y todo esto, me imagino que las posibilidades de supervivencia que tenía el ser humano antiguo eran pues muchísimo menores. Se enfrentaban a cosas como enfermedades, depredadores, poca seguridad en lo que podían llamarse hogares. Pero hoy en día sí hemos avanzado muchísimo como pues, especie, al punto donde pues ya no se ha topado ninguna evolución en los que serán últimos miles de años. Entonces pienso que sí tiene mucho que ver esta adaptación que tuvimos a nuestro entorno y nuestros medios con tecnologías, innovaciones, ciencia, entre otras cosas. Pero ya hablando de algo más en general, pasemos de lo individual a lo general. ¿Qué tan probable sería que nosotros como especie nos extingamos? Puede ser una probabilidad muy alta. No sé si han escuchado del asteroide. Un asteroide asteroide 2024, YR4. Se ha detectado que podría llegar a impactar la Tierra en el año 2034. Y aquí donde tengo un dato interesante en el que, pues, dice que, para ponerlo más en perspectiva, los asteroides de más de 1 kilómetro golpean a la Tierra cada 500,000 años. O sea, ¿qué tan probable es que este asteroide de 2024, YR4, sea el siguiente, o sea, que impacte a la Tierra?
A mí eso no me parece tan alarmante porque, digo, ya conocemos que la NASA tiene un proyecto llamado DART, el cual nos ha ayudado ya anteriormente a desviar asteroides. Así que probablemente esta tecnología, conforme vayan pasando los años, la vayan mejorando, la vayan evolucionando y pues ocasionando que este asteroide no llegue a colisionar con la Tierra. Pero no solo nos enfrentamos a asteroides. Según el reloj del apocalipsis, hay un 10% de probabilidad de que haya una guerra nuclear. Y esto es, bueno, esto que suceda en los próximos 100 años, ¿no? Pero esto es todavía menor a la probabilidad de que haya una pandemia catastrófica. Tan solo si pensamos en la actualidad, ¿a cuántas pandemias nos hemos enfrentado últimamente? Y si esto sigue creciendo en esta medida, imagínense ustedes la probabilidad que existe de que una pandemia catastrófica acabe con la especie humana. Esto es del 0.1%, que puede parecer poco. Pero hablando de la magnitud de consecuencias que tendría este problema, a mí me parece alarmante y preocupante. Sí, y pues es muy importante tomar en cuenta que estamos hablando de que la humanidad ha existido durante muchísimos, muchísimos años. Entonces la probabilidad se va sumando. No solamente podemos decir, ya la libramos, volvemos a empezar. No, o sea, cada 100 años esta probabilidad se va sumando y se va sumando. Entonces realmente es muy alarmante tener en cuenta factores como meteoritos, guerras nucleares que están muy, muy, muy a la orden del día. Prácticamente un mandatario que se le vaya a la cabeza puede hacer locuras. Y pandemias que nos han tomado desprevenidos de muchas maneras y en muchas ocasiones. Y se ha demostrado también en algunos casos que muchos países del tercer mundo no están preparados para lidiar con este tipo de cosas. Pero hablemos de algo ya. Estos son factores externos que nosotros no podemos controlar. No podemos decidir si un meteorito va a venir o no. No podemos decidir si una pandemia va a surgir o no. Pero hay un elemento en el cual el ser humano está trabajando constantemente que no se ha tomado en cuenta. Y es la inteligencia artificial. ¿Ya ven un paranoico? Tal vez sí. Vi muchas películas de Terminator. Pero los expertos dicen que cada 100 años tenemos un 5 a 10% de probabilidad de que la inteligencia artificial se descontrole y comience a causar estragos. Inclusive en Estados Unidos hubo un robot, una inteligencia artificial, que se volvió racista en cuestión de horas y tuvo que ser desconectada para evitar que se siguiera desarrollando por ese camino. Es alarmante saber que incluso nosotros estamos trabajando en nuestra propia destrucción, por decirlo de alguna manera. Y es impactante que también esto viene a raíz de la evolución del humano, ¿no? La raza humana va buscando día con día facilitarnos las actividades. Por eso es que también decíamos, las épocas anteriores o los ancestros de hace muchísimos años, cavernícolas y demás, se exponían más a estos riesgos porque no tenían tanta facilidad en sus vidas. Y hoy en día que el humano, la ciencia, la tecnología y demás, buscamos innovar, adaptarnos y estas otras facilidades que, ojo, no estamos poniendo completamente atención en los riesgos que también esto conlleva. Claro. Es increíble cómo, pues, día con día nos enfrentamos a estos riesgos y si nos ponemos a investigar a fondo podemos encontrar muchos más riesgos o situaciones que ponen, pues, en peligro nuestra vida. Y, pues, aquí surgen muchas preguntas, ¿no? O sea, ¿estamos exagerando al tomar en cuenta todos estos riesgos? ¿Estamos minimizándolos o le estamos dando mucha importancia? Para eso tenemos un invitado, es un experto que nos va a dar a conocer un poco más sobre este tema. Y vamos a realizar algunas preguntas para que nos queden más claros algunos puntos que estamos tomando. Bueno, como les comentábamos, el día de hoy tenemos a un experto para hablarnos sobre este tema. Nuestro invitado el día de hoy es el maestro Juan Escamilla. Bueno, profe, aprovechando que hoy está acompañándonos, queremos hacerle algunas preguntas. ¿Usted cree o considera que los riesgos a los que el ser humano se enfrenta todos los días, tanto como especie individual como la humanidad en general, son mínimos, o sea, se está minimizando o estamos exagerando estos datos? Bueno, yo creo que antes de meternos a las preguntas, deberíamos de hablar un poco de las matemáticas involucradas, ¿no? Entonces deberíamos de hablar de
Primero de qué son las posibilidades y qué son las probabilidades. ¿Ustedes saben la diferencia entre las posibilidades y probabilidades? No. De hecho, en este podcast se han mencionado mucho las dos palabras de indistintivamente. No. Muy bien. Entonces, ¿qué son las posibilidades? Las posibilidades es todas las posibles situaciones que se pueden presentar sobre una situación, ¿no? Una situación, las posibilidades es hacia dónde podría ir esa situación, posibilidades, ¿sí? Y probabilidades es, ¿cuáles son las probabilidades totales? Es todas las probabilidades, todo lo que podría pasar, pero las posibilidades, perdón, y la probabilidad es las posibilidades que a nosotros nos interesan, son las posibilidades donde pasa lo que nosotros queremos, entre todas las posibilidades posibles, ¿no? Entonces, dividiendo las que nos interesan solo entre todas las posibilidades, eso es la probabilidad. ¿Ustedes han escuchado alguna vez nada es imposible? Sí. Y matemáticamente eso es cierto, porque es una posibilidad. Todas las posibilidades son igual de posibles. Pero lo que pasa es que no todo es igual de probable. ¿Claro? Ok. Y entonces, primero para ejemplificar esto, les voy a contar la historia de mi hermanito cuando estaba en la primaria, que le preguntaron en su clase, ¿cuál es la probabilidad de ganar la lotería? Y él muy contento levanta la mano y dice, 50%. Y todo el mundo se ríe, ¿no? Dice, ¿cómo vamos a ganar la lotería en 50%? Estás loco. Y ya pues todos se rieron de él y él ya no dijo nada porque estaba muy triste. Y llegó conmigo en la tarde y me dice, a ver Juan, ¿por qué estoy mal? Si yo digo, ¿cuáles son mis posibilidades? ¿O gano la lotería o no la gano? Entonces tengo 50% de posibilidad de probabilidades de ganar. Porque nada más, ¿o gano o no gano? Tiene dos posibilidades. Y ganar es una, dividir entre las dos, 50% de probabilidad. Y entonces él entendía perfectamente posibilidades y probabilidades. Pero ¿en qué estaba equivocado? En que no estaba tomando en cuenta a todas las personas que están comprando pues, un boleto de lotería, sino nada más si él sí voy a ganar o no voy a ganar, está tomando en cuenta como él solo y no a todas las personas. Ajá, ese es el problema de las probabilidades siempre. Hay que tomar todas las posibilidades. Entonces, para poder calcular una probabilidad, tenemos que pensar cuáles son todas las posibilidades. Pero pues todas las posibilidades suelen ser un problema. Y luego de esas posibilidades, ¿en cuáles ocurre lo que a mí me interesa que pase? Bueno, entonces, para ganar la lotería, nosotros tenemos un boleto. Y entre todos los millones de boletos que hay de la lotería, se divide para sacar la probabilidad, ¿no? Entonces es una entre todos los millones de boletos. Pero pues eso sería tomando en cuenta que esas son las posibilidades que existen. Y yo les digo, todavía hay más posibilidades. ¿Cuáles son las posibilidades de que ustedes realmente compren un boleto en su vida? Y entonces, ¿qué necesitas para comprar un boleto de lotería? Dinero, tiempo, que haya un lugar cerca para comprarlo. Exactamente, ¿no? Son las posibilidades de la vida misma. Entonces, imagínense, ustedes se levantan en la mañana y se levantaron temprano, entonces a lo mejor les va a sobrar el tiempo en el día para comprar el boleto. Pero si se despertaron tarde, ya no. O se despertaron temprano, pero llegaron al camión y el camión tardó en pasar, entonces eso hizo que ya no tuvieran tiempo para llegar a comprar el boleto. Bueno, o ese día les dio más hambre de lo normal o querían comprarse algo más caro y en lugar de comprarse un taco se compraron una hamburguesa, entonces no tenían dinero para el boleto de la lotería. Y entonces todo eso va haciendo las posibilidades y más posibilidades y más posibilidades. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades realmente? Pues son muchísimas, muchísimas más de todos los boletos y nada más tú tienes una. Entonces, eso va haciendo las posibilidades. Y esto pasa lo mismo con todas las cosas que ustedes han platicado. Por ejemplo, mencionaban un número de qué tan probable es que mueras cuando estás comiendo, ¿no? Ujú. Sí. ¿Cuánto dijeron que era? Una en 66,000. Una en 66,000. De que estés comiendo y te ahogues. ¿Cómo creen que sacaron ese número? Con las personas que se han muerto mientras comen. ¿Cuántas personas se han muerto mientras comen? Entre Las personas que comen, la cantidad de veces que comen. la cantidad de veces que comen.
Ese número, lo más probable es que lo hayan sacado así, ¿no? ¿Cuántas personas han muerto? Entre el total de las personas. ¿Cuántas personas hay? ¿Cuántas personas han muerto? Ok. Pero entonces, ¿esos son todas las posibilidades? Pues a lo mejor podríamos tomarlo así, pero pues hay muchas más. Podríamos pensar, cada vez que una persona come, ¿y cuántas veces comieron esas personas que se murieron y no se murieron? ¿Sí? Entonces, si tomamos en cuenta el total de veces que comemos y lo dividimos nada más entre un solo evento, ese 1 entre 66,000 seguro no va a salir nunca. Y todavía podríamos tomar cosas más complicadas, ¿no? Como probablemente esas personas que murieron tuvieron alguna situación atenuante. Como ustedes han estado enfermos de la garganta y nada más se ahogan tomando agua. Sí. Es algo común, ¿verdad? Entonces puede ser que simplemente tuvieron un mal día en el que tenían la garganta un poco cerrada y no se dieron ni cuenta y comieron y se ahogaron. Entonces eso hace que todavía las posibilidades sean menos y menos, ¿no? Entonces ese tipo de datos pues se usan obviamente para crear prevención, ¿no? Entonces así es como se considera, ¿no? ¿A cuántas personas se mueren? Pues se mueren bastantes en realidad. Entre todas las personas pues eso nos da un número. Pero pues qué tanto pues debemos de tomar esas circunstancias, ¿no? Entonces está diciendo que todos estos datos estadísticos son más que nada un sesgo que la gente crea en base a lo que necesita, me imagino yo. Pues sí, eso es lo que podemos hacer, ¿no? Como si a ti te interesa algo, pues tomas las posibilidades que reflejen lo que tú quieres demostrar. Claro. Podríamos disminuir ese número tomando diferentes posibilidades, pero pues si tú quieres crear un punto, pues nadie te podría decir que tomar esas realmente esté mal, porque ese es tu modelo, sí, ¿no? Sí, tú claro. Lo estás tomando, simplemente pues tomas lo que necesitas. Sí, me imagino por ejemplo, si yo quisiera que se compraran más boletos de lotería, diría que tenemos un 50% de probabilidad de ganar. Claro, claro. Por supuesto. Bueno, entonces, regresando a la parte de la supervivencia humana y los riesgos que estamos tomando, si son exagerados o no son exagerados, podríamos decir que es dependiendo de lo que se quiera mostrar, ¿no? O sea, si queremos alarmar a todo el mundo, pues exageraríamos nuestra estadística. Pero si quisiéramos que todo el mundo esté un poco más tranquilo, tomaríamos más y más cosas para que nuestra estadística sea un poco más amigable. Claro, crear conciencia entre las personas pues siempre es útil, ¿no? En especial hay ciertas circunstancias. Si la gente, pues todos manejamos todos los días normalmente, hay gente que maneja realmente fuera de control. Entonces crear conciencia de eso, pues qué mejor manera de decir unas estadísticas alarmantes. Claro, claro. En este sentido, entonces, considera, por ejemplo, pasando a temas más globales, que las estadísticas que se están generando sobre el asteroide YR4 son alarmantes o simplemente como para causar esta parte de pánico o para causar conciencia o ¿cómo lo toma usted? No, yo definitivamente creo que esa situación es simplemente alarmante y sensacionalista porque no podemos crear ninguna conciencia acerca del asteroide, ¿no? Si un asteroide fuera a venir realmente a chocar contra la Tierra, ¿qué podríamos hacer nosotros? Rezar. Y definitivamente esas posibilidades que, bueno, que van cambiando día a día, dicen un 3%, pues sí me parece sumamente alarmante. ¿Cómo creen ustedes que calculen la probabilidad de que el asteroide choque con la Tierra? Quizá en el movimiento que va teniendo el asteroide y si se acerca más o si su trayectoria pinta como más hacia la Tierra o no. Claro. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular la trayectoria, ¿no? Pero ¿cómo se calcula la trayectoria de un asteroide? Y entonces, pues lo primero que tenemos que hacer es ubicarlo en el punto en el espacio que está. No sé si ustedes saben cómo se calcula, dónde está una cosa que vemos en el cielo. Y la verdad es un problema complicado, ¿no? Necesitamos tener puntos de referencia y los puntos de referencia en el espacio realmente no existen. Todas las cosas están en movimiento, todo está cambiando. Entonces una de las técnicas que usan, por ejemplo, es utilizar las estrellas muy lejanas como que están fijas. Que eso realmente no es cierto, ¿verdad? Entonces si tomamos que una estrella, dicen, está muy lejos, aunque se mueva, pues básicamente está fija. Entonces pues ahí van fallando todas las mediciones. Entonces, cualquier medición que tengamos de la posición de un objeto en el espacio tiene un cierto error
un error de medición, ¿no? Y entonces pues vamos tomando varias para trazar la ruta y entonces pues vamos sumando error tras error tras error. Entonces, bueno, con esos errores se calcula una trayectoria y es una trayectoria pues que tiene muchas posibilidades, ¿no? Donde digamos lo más probable de los promedios de las trayectorias es un punto en el centro, imaginen un blanco, y pues alejándonos del blanco pues cada vez va teniendo menos probabilidad, ¿no? Y así es como deciden pues en qué parte de ese blanco es donde se encuentra la Tierra, pues si existe la posibilidad o no, ¿no? Pero pues realmente, como les digo, es sumar error tras error tras error y las probabilidades realmente son pequeñas. Y yo creo que ese 3% realmente toma así como, encuentran el dato más alarmante posible dentro de las probabilidades para crear una noticia sensacionalista. Incluso también mencionando estos errores, me imagino que en distancias o números tan grandes, porque pues, el asteroide no está cerca, un microerror se traduce a un error mucho, mucho más grande, ¿no? Claro, ¿no? O sea, el error pequeño de dónde está ubicado para toda la distancia que va a tener que viajar se transforma en un gran error. Claro. Me imagino que un grado de inclinación ya cambia totalmente. No, pues un grado de inclinación es alarmante, ¿no? Claro. Sí, no, tiene todo el sentido del mundo para mí. Pasando a el tema de la extinción y el meteorito y todo esto, sabemos que hay una misión de la NASA, la misión DART, para desviar meteoritos y protegernos de todo este estilo. Pero si hemos avanzado tanto en tecnología, ciencias, ¿por qué no hemos podido erradicar todos los eventos que nos causan algún tipo de amenaza? Wow, esa es una pregunta compleja. Bueno, definitivamente ni siquiera podemos decir cuáles son las amenazas posibles, ¿no? Tendríamos que imaginar en todas las posibilidades de evolución de la Tierra, del universo y todo lo que podría pasar. No podríamos ni siquiera pensar esas posibilidades, ¿no? Así que nunca podríamos estar preparados para todas las posibilidades que pudieran llegar a ocurrir. Y aún sabiendo las probabilidades, sabiendo todas las posibilidades que pudieran ocurrir, pues definitivamente decir que somos tan avanzados tecnológicamente es algo bastante, pues falso de decir, ¿no? Realmente no podemos resolver problemas simples en la vida. Yo no puedo. No, la tecnología no lo puede hacer, ¿no? O sea, todavía no nos alcanza la comida, no nos alcanza el agua. Son problemas cotidianos de la vida diaria y no los podemos resolver con los avances que tenemos. Esa es la verdad. Entonces, ponernos a pensar que si no podemos resolver las cosas que necesitamos en nuestra vida diaria, todavía resolver cosas que no sabemos si vayan a pasar o que podrían pasar, suena un poco descabellado, ¿no? Y bueno, ya que pasa a problemas de la vida diaria, hablemos de efectos que estamos viendo en la actualidad, como por ejemplo hablábamos hace un momento del problema de que se pronostica que la IA podría en 10 años pues ponerse contra los humanos, ¿no? Básicamente tenemos lo que es el cambio climático, guerras nucleares y pandemias. En su consideración, ¿cuál de estas es la que podría afectar más a la humanidad o la podría terminar de una forma pues, más inmediata, más pronta? No, pues todas ellas podrían afectar a la humanidad gravemente y bastantes están aquí en puerta. Pues una guerra mundial amenaza cada día, Sí. como bien saben en la historia, ¿no? Ahora, desde que el presidente Trump está en el gobierno, cada día está la amenaza de la guerra mundial. Se ha agitado mucho el avispero. Claro. Y bueno, pues las posibilidades de que una guerra mundial sea total en estos tiempos, saben que cada uno de los países tiene bombas nucleares suficientes para acabar con todos. Entonces, pues ese es un problema grave. Pero como les digo, ¿cómo calcular esas probabilidades? Pues es todas las posibilidades que puedan pasar, ¿no? Todas las posibilidades, entre las posibilidades en las que la guerra mundial nos termina. Pues no podemos calcular nada de eso, solamente podemos ir reduciendo nuestro modelo, así decir como, bueno, las posibilidades son pocas, después ir poniendo, pero realmente calcularlas, pues es imposible. Claro. La inteligencia artificial, pues realmente no sabemos qué tan cerca está. Si ven a los
de ChatGPT, ellos dicen que ya la inteligencia artificial mañana va a ser, van a llegar a la, ay, ¿cómo se llama esto de? Bueno, que va a tener conciencia la inteligencia artificial, ¿no? Llevan diciendo eso 2 años. Realmente no sabemos cuándo vaya a ocurrir realmente ese fenómeno. O si ocurra, ¿no? Pasa lo mismo. O sea, y si ocurre, ¿qué podría pasar? Pues las posibilidades también son extensas, ¿no? No, eso no nos garantiza nada. De que, bueno, es más probable que la inteligencia artificial llegue a ese punto de la singularidad, ese es el nombre, de en que la tome conciencia la inteligencia artificial. Bueno, pues eso seguro va a pasar, pero pues no podríamos decir cuándo, ¿no? Pero si aún sí ocurre que vaya a ser malo o bueno para la humanidad, pues eso sí ya, posibilidades. Porque sigue habiendo como esos errores en la inteligencia artificial o esas modificaciones que como que hay que mejorar. A lo mejor no se puede decir que pues va a estar muy avanzado porque aún falta mejorarla. Sí, claro, o sea, todavía realmente no somos expertos en inteligencia artificial. De hecho, quién sabe quiénes sean. Los mismos de las empresas que las están haciendo parecen no saber cómo funcionan sus inteligencias artificiales. Entonces, es un tema escabroso. Sí. Sí, de hecho, cada día, no sé, ellos mismos descubren muchas cosas Ajá. y tienen que parchar muchas otras porque no están muy claros cómo funcionan sus propios inventos. De hecho, estábamos hablando hace un momento de una inteligencia artificial que se volvió racista. En cuestión de horas desarrolló ese pensamiento tan radical y tuvo que ser desconectada del servidor para evitar que siga desarrollándose. Pero también es cierto que podría desarrollarse una inteligencia artificial que comience a preocuparse por todos los problemas que está teniendo la raza humana, solucionarlos, y nada nos indica que el que tome conciencia con el evento de la singularidad sea malo, sea precisamente malo. Claro, claro. Uh-huh. Como dice, pues hay que tomar en cuenta todas las posibilidades. Posibilidades. Y alguna, no sé, solución que usted diría, sé que esto es una amenaza, se me ocurre esta solución que podríamos tener como ser humano, como raza, como seres avanzados. Esto es una amenaza que está a las puertas, podríamos solucionarlo de esta manera. Para evitar la extinción de la humanidad. Claro. A ver, vamos a ver. ¿Cuál creo que sería la peor de esas? O la más posible de evitar, también puede ser. Yo creo que lo más la más terrible definitivamente es el medio ambiente. Y ni siquiera por el calentamiento global en sí mismo, sino el medio ambiente en sí mismo, ¿no? La contaminación, extinción de ecosistemas, esa situación sin control que tenemos de gastar y gastar recursos. Esa parece terrible, parece lo más alarmante de las situaciones, ¿no? Y no parece que los países hayan decidido disminuirla ni un poco, ¿no? De hecho, saben, tenemos nuestros protocolos de desarrollo sustentable entre los países, y Donald Trump, ahorita que entró, decidió que Estados Unidos se sale, ¿no? Que es el país que más contamina, el país que más gasta recursos, que más está acabando con el planeta en sí mismo. Yo creo que esa es la que deberíamos de atacar. Y pues la única manera es que todos nos pongamos de acuerdo y dejemos de hacerlo. No es un problema tan difícil. O sea, el problema es que la gente que nos controla a las personas, la gente que está a cargo, son los que toman esas decisiones y toman las decisiones equivocadas. Pero si todos nos pusiéramos de acuerdo y fuéramos en contra, deberíamos de simplemente parar ese consumo excesivo de recursos, de todo, de energía, y mejorar el planeta. En algún momento yo llegué no recuerdo muy bien dónde lo vi, pero que era una especie de situación en donde la optimización generaba más consumo. Por ejemplo, una máquina donde utilizaba un carbón para funcionar, pero después salía una que utilizaba la mitad para poder funcionar.
En teoría deberíamos consumir menos, pero como esta máquina funcionaba mejor, todo el mundo la compraba y el consumo de carbón se aumentaba aún más. Entonces me imagino que si es un problema que tenemos que detener nosotros poniéndonos de acuerdo y decidiendo, ¿sabes qué? Basta, nos estamos acabando el planeta. Y además, como dices, es un problema donde tenemos un impacto directo con que podemos parar en cuanto queramos. Y, y pues solamente es eso, ponernos de acuerdo como especie humana, porque todos estamos en esta esfera de tierra y agua que nos brinda su calidez y su hogar. Pues Bueno, entonces podemos entender que las posibilidades de estos sucesos son grandes, enormes y quizá a veces incontables, ¿no? Y que por lo tanto las probabilidades también pueden llegar a ser alarmantes sin necesidad de que estos eventos vayan a suceder tal cual y lo empezamos a imaginar entre las posibilidades, ¿no? Maestro Escamilla, le agradecemos muchísimo, un placer que haya acompañado el día de hoy. Y pues nada, ¿alguien gusta agregar algo antes de cerrar? sin nada más que agregar, agradecemos a todos por estar aquí y no olviden, normalicemos las matemáticas.